Bienvenido, Don. Pero si no, me sonríe. Pero Helmut me mandó una vez a la reunión de decanos de Tulane y me tocaba exponer. Y lo único que se oía entre todos era en el elevador. Mira, ya viste que aumentaron un año de experiencia para recibir a los estudiantes. Hombre, que son matar, nosotros no sé qué. Todos los de Latinoamérica, toda la conversación, todo el problema era ese. Y me recuerdo el día que yo presenté. ¿Están acreditados? ¿Y qué están haciendo? Entonces, hablé de los lobos, hablé de mil cosas que estamos haciendo en la mano. Y empezaron a estar el nuevo decano, y empezaron a criticar y dice McFarland, maybe we should all be more like UFM. Accreditation makes us callo a todos, por eso que lo quiero hablar. Y otra cosa, ya no te alcanzan los recursos, como decís al final, te quedas todos con el mismo cookie cutter, ¿no? Ya no te alcanzan los recursos para innovar, ya tienes que gastar en tantos. Yo la última que presenté heurística y el tema socrático. Y hablé un poco de lo que estábamos haciendo de las discusiones socráticas y tal. Y yo lo que les decía al final, porque decían esto es bien interesante, muy bonito tal. Y entonces les digo, ¿saben cuál es el tema? Que ninguno de ustedes lo puede hacer. Y eso se vuelve más interesante para nosotros. Estuvo bien decir La eso. estructura de costos de ustedes dice nunca van a poder tener un doctor con tenio, con tal, que tiene una institución socrática, y si no ponen un doctor les bajan el rating y lo sacan de la acreditación. Entonces esto no lo pueden hacer ustedes. Y nunca van a poder hacer una heurística porque tiene que pasar un proceso de validación de programas y de no sé qué, y nosotros lo cambiamos cada 3 semanas, cambiamos el programa, cambiamos el programa. Entonces le digo, para nosotros es una maravilla, porque estamos fuera, nos deja mucha flexibilidad para competir y ustedes no van a poder reaccionar, ¿verdad? Ahora ellos lo ven a uno como pésimo. Sí, porque son académicos, ya están metidos en esa ¿cuántos cultura? papers publican sus faculty? No creo que publiquen mucho, ¿no? ¿Y por qué? No sé qué, los papers y el RIF. No es el problema de ellos. Bueno, pero hay una gran diferencia entre ser un research institution y un teaching. Porque we don't have research institution. Sí, pero es que es necesario y obligatorio. Nosotros no somos tech. En business especialmente. Pero hay un alumno que viene a Masterminds de Salvador y él preguntó que por qué no estaban rankeados y que él le contestó un poquito lo del premio. Dice que por eso es que van a esta maestría. Sí, claro. No estar en el ranking y en ese problema nos permitía ser flexibles. No, y ya le cediste la gobernanza. Si quieres seguir teniendo tu rey, tu administración, le cediste la gobernanza de tu institución. Tulane pasó un proceso, yo no estaba el doctorado, había un profesor que los de Tulane decían que era el mejor profesor que había pasado por Tulane. Y el mejor técnicamente, hay un tema muy complejo en finanzas, tal vez de los más complicados que hay en el mundo, que se llama asset pricing. Los de Tulane decían, parece que es el mejor que hay en asset pricing. Los profesores lo usaban mucho para consultas y tal. Para mí fue de los mejores profesores, o sea, impresionante tal. Y estaba en el track. Entonces, como no publicó, lo despidieron. Y hay un contrato que se firma, que si él acepta, que si no publica en tanto tiempo, tal, no puede. Y decían, estamos dejando ir probablemente el mejor profesor que ha pasado por estas aulas, ¿verdad? Y yo les decía, ¿no les suena que hay algo mal ahí? Y lo sacan, ¿verdad? Obviamente, entendés mucho el incentivo de unas cosas, la publicación, hay unas instituciones que están enfocadas en eso y cumplen su rol. Pero sí está llegando a unos extremos, uno dice, hay ciertas cosas que no deberían pasar, y está pasando. Digamos, no sé si llevaste con John Burroughs. No. Burroughs, el mejor evaluado de Tulane a nivel MBA, el mejor curso, negociación, él es el director del MBA de UP. El curso de negociación impresionante, de lo mejor. Y hace 4 meses nos avisaron que no venía Burroughs porque no logró publicar un artículo más ese año. Está fuera. Y entonces nos mandaban uno que está en tenure track, que no sé quién decía, pero si Burroughs es el mejor en esto, es una maravilla, ¿verdad? Y nosotros decíamos, podemos pedirlo, no, nos prohíbe la acreditación que le mandemos a Burroughs y tal. ¡Ah, la cara! Imagínate ese nivel de control. Pero bueno, solo, Donald, para ponerte en contexto, normalmente en los almuerzos traemos un tema, almorzamos al principio y después empieza la discusión. A veces hay invitados que presentan unos 15 minutos y después se abre la discusión. El que desarrolla el tema propone alguna lectura de un video. Y tal vez Carla, no sé si querés
empezar, si querés comentar. ¿Nos suscribieron al correo? Sí, pero... Sí, el correo. Sí. Es el facilitador. No es facilitador, pero tal vez solo para ponerlo en contexto a Donald, ¿verdad? Porque yo tampoco estuve en la sesión pasada, ¿verdad? Y el video que nos mandaron fue de la sesión anterior, entonces esta es una continuación de la sesión. Pero el tema está abierto, ¿verdad? Para que sepas, son bastante informales, no tenemos el sistema de otros seminarios donde pedimos palabra y llevamos una lista, sino que cualquiera habla, pero no sé, quiere darle un contexto de lo que son los almuerzos, porque Donald va a estar viniendo, ¿verdad? Entonces, para que sepas un poco, porque tal vez si estás acostumbrado más a los del Hassel, vas a ver que esto es otro formato, ¿verdad? Este es como el del capitalismo, el Hassel, así que te tenés que tirar. Este es exactamente, sí, tirarte al agua. Sí, él lo digo básicamente, tenemos como 2 años de juntarnos todos los jueves. Al inicio el concepto era que todos aprendiéramos más sobre educación, básicamente la práctica socrática, sobre entrepreneurship, diría mamá que lo digo mal, y sobre mercado libre o temas de economía. Entonces, han sido muy informales, hay gente que veces vienen unos hacia los otros, este grupito ha sido bastante consistente, y cuando hay invitados vienen y hablamos. Esta vez cambiamos todo, nunca habíamos hecho esto. Ustedes saben que todos los videos que se han filmado están accesibles para ustedes. Yo les puedo mandar el link. Hay una página donde están todos los videos. Y esa es la única línea que mira Giancarlo todos los jueves en la tarde. Y por lo visto caro. Entonces, pero son no públicos, son privados y la idea es aprender de nosotros mismos. Entonces, la vez pasada que vino Christopher Phillips, y tenemos en el tintero una cosa muy interesante que hemos trabajado como desde hace un año y que queremos enfatizar, ¿no? Rodrigo, por eso les pedí que trajera su compa. Y es de nosotros hoy. Hace un tiempo, y queríamos hablar, y yo quisiera como dar un brinco en los diálogos. Ese es mi objetivo de hoy. No sé qué piensan. Yo tengo mucho de estar en diálogos y en diálogos y en diálogos, y a veces siento que la cultura se va quedando igual. Y a veces necesitamos como un shake para subir un poco, o para cambiar un poco. Yo no sé si queramos hacerlo diferente o si estamos contentos, pero esa es la decisión de todos nosotros. Y encontré un libro que se llama Rules of the Dialogue Game. Y de pura suerte, si falta uno, hacer que uno le dan, porque así él pide rápido los repuestos. Este obsequio ya lo puedo aceptar. Ponle tu nombre. Fue con sorpresa. ¿Ya vieron? Ah, muchas gracias. No sé, y alguien puede decir, queremos discutir ese libro. Pasen esta hojita. Esta es una hoja que saqué del libro, pero me pareció interesante. Tenemos eso por un lado, tenemos en cualquier momento que quieran poder volver a aprobar la rúbrica. O sea, está montado el programa, eso sí ya lo montó, si lo quieren hacer desde ahorita. Si quieren comentar sobre el video, qué vieron, qué les pareció fabuloso, qué debemos de seguir haciendo, es tiempo de ustedes. A mí, personalmente, ya saben que detesto verme un video, y ahora menos mal no me dirá hacer lo que veía. Pero yo, cada vez que me veo, me doy cuenta que me cuesta expresar mis ideas. Tengo un serio problema en expresión de mis conceptos. Pero fue tu participación esta en particular, No. que tú dijiste, porque al final dijiste no sé qué quiero preguntar, pero no siempre es así. Pues muchas veces. Porque a veces me doy cuenta que yo digo algo y que después sigue una conversación y lo que alguien dice, me doy cuenta que no entendió lo que yo dije o lo que yo quise decir. O tal vez yo no sé si él me entendió por bruto o si yo no me expliqué por bruta. O sea, no sé si me explico. ¿Ya vieron? Ya estoy en la misma. Eso aprendo yo cuando me observo. Entonces, no sé. Decir que todos son brutos. Así te sentís mejor, como la vieja aquella que iba en el tránsito y iba en contravía y decía, todos son los burros, van en contravía. Pero vos sabés que una historia real, mi abuelita tenía un carro muy viejo y ella siempre salía a manejar de mano. Y
decía, yo no entiendo por qué la gente se choca a mi alrededor. Siempre, y eso es cierto. Y a veces una vez se estufa de estar todo el carro parqueado y media hora. Y en eso nosotros, ¿qué habrá pasado? Pues, estamos como de 15 años. Y una amiga dice, ni te bajes el carro, es tu abuela. Así es que... O la gente que es típico, por eso me lo explicaron cómo enseñan a manejar en Holanda, que te enseñan a manejar defensivamente, ¿verdad? No es que te memorices las reglas. Entonces uno dice, toda la gente mula me choca. Y no se pregunta uno, tal vez estás manejando dentro del marco legal, pero estás haciendo muchas cosas que provocan que te choquen. Porque hay gente que pasa toda la vida que la gente mula, por alguna razón, no lo choca. Por eso es que yo, digamos, en mi aprendizaje, yo sí quisiera trabajar más en que cuando hablo algo, que alguien me, porque Sebastián me diga, Carla, no te entiendo. Oh, Carla, lo que tú estás diciendo es esto, y tal vez cuando lo oigo de alguien más, digo, eso es lo que trato de decir. O tal vez de veras no me estoy explicando. Una pregunta, usted no para la conversación y dice, no era eso lo que estaba preguntando, era esto, esto. Buena idea. Es Sí, fácil. no, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo poner eso como una norma? Así que... Un problema que me parece que puede haber en este tipo de reuniones es lo que se denomina lenguaje natural. No sé cómo se traduce eso, si los psicólogos lo dicen de otra manera. Yo hablo en argentino y fui educado mal y hablo así, entonces quizás mis modismos generan problemas para ustedes, pero después Carla pertenece a una familia donde la corrigen si pronuncia mal el francés o el inglés. Entonces, yo no, y quizás ustedes pertenezcan a otros tipos de tribus, para, como dicen los antropólogos, ¿no? Donde se hablan otros lenguajes. Por eso, a mí me parece que en este tipo de diálogos hay que hacer un esfuerzo por hablar neutro o por hablar de un modo plano, porque de lo contrario el lenguaje natural hace tanto ruido, mete tanta distorsión, que sucede esto de no entiendo, pero no es porque el otro está diciendo algo complejo o algo imposible, quizás para mí es clarísima la idea del otro, pero está como atrás del velo del lenguaje natural. Y a mí no me gusta eso, y me pasa en Guatemala desde que vengo, que mis alumnos dicen, después de la tercera reunión, profesor, ¿qué significa macanudo? Y yo después de decir muchas cosas, muchas veces ya no lo hago más, digo, macanudo, quiere decir, ¿me entendieron? Y ustedes no lo sabían. Y ustedes no lo sabían. ¿No? Bueno, y un alumno me lo dijo hace 10 años, y yo dije, hace mucho tiempo que digo macanudo y todo el mundo me queda mirando así, y yo sigo. Ese tipo de restricciones del lenguaje natural son muy dañinas para el entendimiento humano y son sonceras, son algo que se puede, son cosas que se pueden. Sonceras son cosas que se pueden resolver con un mínimo esfuerzo, digo. Yo ayer hablaba, lástima que no vino Carlos, pero ayer saliendo del almuerzo del Centro Médico Casi, estábamos hablando con Carlos. Y yo le decía a Carlos que también muchas veces hay que entender el propósito de la reunión que se tiene. Yo puedo mal estar interpretando, Warren, y me corregí si es así, pero yo le decía, mira Carlos, yo creo que en estos diálogos, particularmente del Hasty que está dirigiendo Wayne, hay un propósito, hay dos propósitos, creo que ver. Primero, leer, y después poder interpretar lo que dice el autor. Más que llegar a otra etapa que es donde uno puede empezar a opinar y diferentes cosas, pero tal vez el propósito central, le decía a Carlos, ahí es poder interpretar. Independientemente de eso uno está de acuerdo o no con el autor, en ese contexto creo que por ahí va, ¿verdad, Wayne? Entonces yo decía, porque Carlos me estaba diciendo, bueno, igual lo hubiera hecho si estuviera Carlos aquí, se lo dije ayer, que él creía que faltaba mucho más componente de apreciación individual y cosas y opiniones. Digo, mira, es que en ese contexto, en ese seminario,
distinto al de los jueves, cada uno tiene su contexto, es aprendamos a interpretar lo que dice un autor para después poder opinar, ¿verdad? Pero si ni siquiera estamos entendiendo a Marx, por ejemplo, ¿cómo vamos a criticar a Marx? ¿Verdad? No sé si ese es el contexto. Entonces yo creo que cada uno tiene su contexto y a veces uno no tiene claro cuál es el contexto del diálogo, llega uno con falsas expectativas. Es decir, yo pensé que aquí vamos a refutar a Marx, primero entendamos. Si lo ves, ese es el número 3 de la hoja que les di. Dice, make no decision. We seek understanding, not conclusion. Yo creo que lo que... ¿Qué quieres decir con eso? Yo creo que lo que ¿Pero qué decía... crees tú que dice el autor? Ay, ahora me va a fregar, ¿verdad? Yo creo que lo que proponía Jenny era un poquito antes de lo que nosotros estamos hablando. Sí, es antes. Es primero interpretemos. Pero primero como reglas del juego, digamos, porque yo iba un poquito a comentar lo que vos decías, digamos, en este grupo, no importa qué nos pongan de lectura, vamos a opinar muchas veces con mucho positivismo sobre conocimiento que ya tenemos, lecturas que hemos hecho, complementos que hacen muy rica la reunión, pero que dejan el documento de estudio prácticamente de lado. Entonces, no sé, cuando llevamos este tipo de reuniones a los alumnos, ¿vamos a hacerlo así o nos vamos a ir más por el esquema que estaba proponiendo el CHH pero del cual hemos estado hablando, que era un tema en el cual se restringe a lo que dice el texto y se comenta sobre lo que es el texto, porque hay un objetivo ulterior. Tal vez algo interesante es que yo creo que no debe ser contradictorio, más bien como si son momentos distintos. En defensa de Carlos, no saldría yo, pero me llamó poderosamente la atención que el video del invitado de Stanford decía siempre es acerca de uno, siempre es individual, siempre los valores de cada quien, lo que siente. Te apuesto que si lo oís vas a decir lo que Carlos me decía, pero yo creo que va en orden. O sea, antes de que empeces a llorar, entendé bien qué está diciendo. O sea, yo sí creo, y no se excluye, o sea, antes de empezar a soltar tu empatía y tus feelings y todo, comprender bien, ¿verdad? Ya que entendés bien, tal vez contar cómo lo mirabas vos, cómo eso cambia tu forma de ver el mundo, que es importante, cómo tus estructuras, y tal vez que es el momento de decir que sí lo pide el autor del video, el último que nos mandaron, que dice, pues, si eso te implica change your life, ¿verdad? Si ahora tus valores te los cuestionaste y resulta que son otros, tal vez lo que aplica es vivir de acuerdo a ese, o seguirlo pensando, ¿verdad? Pero como que es un proceso, ¿verdad? Primero entender, después entonces aportar y después tal vez sí te toca hacer, ojalá te toque hacer. Si vas desarrollando habilidades, y yo sí veo que un componente importante es el desarrollo de habilidades de poder entender un texto, sintetizar y ya después vas a criticar, pero si no se ha entendido es complicado. Y también hablaba con Carlos de ese tema, le decía, mira Carlos, la ventaja de tener un texto es que si yo malinterpreté ese texto, como todos leyeron el texto, me pueden decir, creo que estás malinterpretando. Pero si traigo textos que nadie ha leído, no quiere decir que no se pueda hacer, es muy difícil que me puedan decir, mira, creo que eso lo malinterpretaste. Y otro tema que también veo yo como habilidades que pasa a veces en las discusiones es que se generaliza. Y es otra cosa, igual, yo a Carlos le digo, mira Carlos, lo que te digo aquí, lo digo también en la mesa, que a veces el decir los austriacos opinan, digo, eso es demasiado grande, no está matizando. O sea, que es más fácil decir, veamos en qué párrafo, en qué línea esta persona dijo esto, ¿verdad? Para decir, yo puedo estar de acuerdo con esta persona en muchas cosas, pero en esta línea no estoy de acuerdo. Digo, porque no es de englobar a una persona, decir blanco o negro, esta persona, todo lo que dijo está mal o todo lo que dijo está bien. O sea, y ahí es donde puede uno empezar a decir, por lo que dijo Tono hace un momento, específicamente en eso no estoy de acuerdo tanto, porque cuando uno medio generaliza y pone en una bolsa a todo punto, a todos los abstractos, a todos los libertarios, es así como presionado. Yo Ya sí. te diste cuenta que vos hablas, pues mirás a mí pidiéndome la palabra. Y ella no te va a dar la palabra nunca. Pero nunca, así que estás seguro, ¿eh? Tal vez algo curioso, yo creo que llega al mismo punto que dice Carla, ¿verdad? Que cómo se puede move forward. Y yo veo errores recurrentes que no los había visto, solo que curiosamente, tal vez cosas que hacemos recurrentemente y todo tiene que ver en cómo entendemos. Y fue a raíz de los videos. Hay tal vez voy a inventar un dato, pero tal vez 2 de cada 3 discusiones nos ponemos a discutir qué es tu verdad, mi verdad,
la realidad externa, la realidad a la vez subjetiva, y yo creo que puede haber una discusión filosófica que amerite entrar a esa discusión, pero que for the purpose, o lo que se está discutiendo, creo que podríamos asumir, o sea, porque sí, o vamos a asumir una realidad externa, o sea, porque por supuesto que hay corrientes filosóficas y todo, pero si cada vez la mitad del tiempo se va entre si es subjetiva o no la verdad, yo creo que hay ciertos temas, para efectos prácticos, para funcionar y hacer negocios, todos asumimos una realidad externa, voy a decir yo, que existe independientemente de nosotros. Entonces, depende de los temas. Podemos asumir un marco ontológico en lugar de regresar otra vez. Es que esa es tu verdad, esta es la mía, este es subjetivo. Pero debe ser un relativismo. El problema es que si la discusión del relativismo nos lleva 10 años. ¿Ya? Entonces, ese es un punto que yo creo que podemos asumir. No le estoy restando mérito a esa discusión, pero si cada vez entramos a esa discusión, aquí, y también lo he visto en las discusiones del Centro de Ética, se acabó la discusión y se empieza a discutir eso. Otra cosa que creo que Warren ayuda a hacer eso es... Se acabó la discusión y empieza a discutir. Se empieza a discutir de la verdad. Y que si la verdad existe, y que si la realidad es una... Que si realmente estamos aquí o es una ilusión. Sí, y otra vez le das play a eso. Y por supuesto que no vamos a estar de acuerdo. Pero resulta que estamos discutiendo de pedagogía y de ¿cómo se llama? Y podríamos asumir un marco ontológico en ese momento para efectos prácticos. Otro problema que tenemos es que muchas veces discutimos con definiciones distintas. Entonces, ahí es donde digo que Warren hace bien en decir, pero definamos. Y yo no estoy de acuerdo en que tenga que ser estoy de acuerdo en que no tenga que ser la definición de Warren. Sencillamente hay una palabra y la tenemos que denotar con cierto nivel de consenso, evitando lo que dice Sebastián, ¿verdad? De que no porque haya regionalismo no se pierda, pero denotemos, o sea, definamos bien los términos. Macanú. En ese caso, solo rapidísimo, para aportar en ese caso lo que ayuda un montón es que el texto que se vaya a usar como referencia antes del diálogo traiga sus definiciones, y si no las trae, pues a lo mejor la persona que envió el texto haga referencia. En este texto, macanudo significa esto, relativismo significa esto, verdad significa esto. Entonces así todos vienen advertidos y no hay necesidad de tomarse el tiempo de decir, no, es que para mí progreso es tal cosa, sino que si ya el autor brinda esas definiciones, quizá a la hora de enviar el texto en el correo, decir, por favor, tomar nota, o no sé, mandar palabras importantes y cuál es la definición que se va a usar para efectos de la discusión. Entonces yo voy a decir marco ontológico si quieren, pero es como que qué tipo de... Porque se dificulta mucho la discusión si empezamos a hablar de que son realidades distintas, que es cada vez subjetiva, y por supuesto que se puede discutir eso, pero yo haría un seminario solo de eso, y hasta valdría la pena tener una sesión solo de eso para saber en qué momento vamos a usar eso y en qué momento no. Entonces... Sería buena idea, ¿qué fecha querés? Hagámosla. Sería buena idea, ¿qué fecha querés? Y propongo que la haga Warren, nuestro resident. Además, por una maldad personal. Resident Evil. No, porque Warren va a hablar de la realidad externa. Y es la que necesitamos realmente para discutir el 90% de los temas. Si no, estamos perdidos. Y Warren nunca dijo más. Ahí está. ¿Qué dice Warren? ¿Cuál es el... Y dos, definición de términos. O sea, macanudo, por ejemplo, para mí macanudo, hasta donde sabía es genial, buenísimo. Y ahorita dijiste una definición ligeramente distinta. Cuando yo le digo macanudo, en este contexto es, ¿entendieron? Fíjate, solo así. Y eso que tuve mi novia uruguaya y decía macanudo y otro montón de otras palabras. Una persona macanuda es una buena persona. Genial, buenísimo. Pero en ese contexto, macanudo es, ¿me entendieron? Y es totalmente otra definición. Entonces, siento que a veces perdemos una cantidad innecesaria de tiempo, precisamente porque no manejamos bien esa... Entonces, definiciones, ¿no? Fíjate que ahí, Sí. creo que lo que nos falta a veces es ser más humildes. Siempre estamos tratando de llevar adelante nuestra definición. Entonces, si no te entiendo, solo que pregunto qué quieres decir. Pero incluso cuando decía ejemplos de falta, que lo que decía falta tomar discusión, toda la gente está al mismo nivel. Y eso nos falta.
sincero. Pero el mismo nivel de pena. Ponete, Agarra tu marcador. yo he oído repetidas veces, por ejemplo, la semana pasada, gracias a su comentario, decía algo como, yo no entiendo de esto como ustedes, pero creo que esa es una declaración sincera de decir, yo no me siento al nivel de ustedes. Posiblemente está arriba de muchos, pero como hablamos tanta paja, creo que no. Sonamos. Pero sí es cierto, la verdad es que yo no me siento al nivel, o sea, la verdad, o sea, cuando hablan, por mucho que yo estudié aquí, pero así es de que los austriacos, que no sé qué, yo sinceramente creo que tal vez ya me olvidé o no sé si nunca puse mucha atención, pero la verdad es que cuando hablan como de todas las filosofías, o incluso cuando están hablando de todas las diferentes filosofías de ética, para mí era híjola, cuáles son. O sea, entonces siempre me pasa lo mismo en los almuerzos, digamos que nunca, no, y entonces, o sea, nunca me siento al nivel y aparte da como un poquito, entonces como de temor intervenir porque dice uno voy a hacer una tontería. Pero bueno, el temor lo creamos nosotros porque uno empieza a generar ciertos comentarios y genera esa barrera. Entonces tal vez incluso esa preocupación de que la discusión no llega a ese nivel. Si viéramos a toda la gente, no éramos más empáticos con todos, tal vez hay mucho trabajo en ofrecer mis ideas para que todos puedan comprender y no estar pensando que yo podré escucharme el box. Sobre todo, cada quien tiene su propio objetivo de estar acá, pero si lo que queremos es dialogar y eventualmente uno dialoga con cualquier tipo de persona, ese es un reto, o sea, porque si no llega uno a poder presentar las ideas de una forma más simple para que cualquiera se entienda. Yo voy a agregar uno y es Be aware of others. por la oportunidad Sí. de ministro Samuel. Sobre el tema, uno, aparte de lo que yo me dediqué a la carrera era sobre negociación de conflictos laborales. Y ahí lo básico era hablar el mismo tema y el mismo idioma. Entonces, para el inicio de cualquier negociación se daba como diccionario que representaba las palabras para estar hablando del mismo tema y llegar a los mismos acuerdos y a la misma solución. A lo largo de los estudios aquí en la universidad, unas exposiciones o diálogos en los que se asistía Gustavo Guarda, ahí parte del conflicto con nosotros era que para ellos el término no representaba lo que quería decir el autor. Entonces se trababan, y ahí están trabajando, porque para ellos el mensaje del autor representa otra cosa totalmente distinta a lo que quiso decir el autor del libro. Entonces, es bien importante antes de entrar a un diálogo, ver cuál es primero el espíritu que tenía el autor cuando hizo el libro, el mensaje que quiso dar y el lenguaje que utilizó. Y más, si estás leyendo una traducción es otro problema, porque cómo lo entiende el traductor, si percibió la idea que quiso darle el escritor, y si en la traducción logró plasmar el espíritu. Si no, también esto no perdió. Que uno quiere interpretarlo, sí lo interpreta. Y otra experiencia que tuve fue en las negociaciones de paz, que yo me puse después jurídicamente, pero ahí el problema era ese. Yo no estaba hablando de subversivo y para ellos era una cosa y para otra cosa, y pasaban 6 meses hasta que alguien sacaba un diccionario así, mira, vamos a usar este. Entonces ahí empieza ya un buen diálogo, ahí empieza ya a salir la idea de que estamos hablando del mismo lenguaje y significa las palabras. El autor Pérez de Antón escribió algo sobre la conciliación, cómo llegar a una conciliación, y es específico y es muy claro en que se tiene que tener el mismo significado de los términos que se van a usar en una negociación, en un acuerdo, con una conciliación, etc. Y eso es muy importante también cuando se negocios internacionales, ¿verdad? Que signifique la palabra esa lo mismo para una parte y para otra, ¿verdad? Porque después a la hora de la interpretación ya no se hizo el negocio y después
interpretación de cada abogado sobre esa palabra es otra historia. Así que creo que lo importante es tener bien claras cada una de las palabras, el significado de las palabras que se van a usar en un libro. Tengo una pregunta. Digamos, si el autor usó un término macanudo, digamos, en el término entendieron. Pero todos nosotros entendemos macanudo como buenísimo, genial y todo lo demás. Bueno, no todos, la mitad lo entiende de una forma o de la otra. ¿Deberíamos usar la definición del autor o...? ¿Qué nos ponemos de acuerdo? Sobre eso. La del autor, ¿va? Solo para efectos, tener esa flexibilidad mental de decir que para por propósito. ¿Quieres entender lo que él está diciendo? Tienes que usar la definición que él está usando. Aunque sea para propósito de eso. Sí, eso sí. Porque si no, no entendés lo que él está diciendo. Esa Vos estás flexibilidad es interpretando lo que vos importante, querés. Yo sé, yo estoy de acuerdo. Esto no sirve, no hay diálogo. Vos en el diálogo lo que querés es entender lo que está diciendo la otra persona. Me acuerdo. Entonces, no importa que esté usando una palabra con un sentido distinto al que vos le das, vos necesitas saber en qué sentido lo está usando él. Eso es así de sencillo. Cuando tu novia te decía macanudo, quería decir mula. Y no creías que te estaba diciendo héroe. No, me decía otra palabra y creo que sí Mi significaba. amorcito te decía. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, entonces si un autor viene y habla de libertad, que por supuesto que hay una definición concreta, pero si él está hablando de libertad en su foro, tenemos que tener esa flexibilidad mental de decir que para efectos prácticos, por libertad ahorita estamos denotando Lo que no hay que hacer es presumir que ya todo el mundo sabe que se va a usar la definición del autor, sino decirlo explícitamente. ¿Sí? Ponernos de acuerdo. De esta conversación, libertad va a querer decir que Nosotros tuvimos un diálogo una vez que se lo parqueaba cuando vinieron los blancos por ahí. Había una definición sobre sabiduría y Weiss y el conocimiento la específico. sabiduría. Y Michael lo manejó bien, porque dijo, Y nos marcamos un montón de tiempo porque qué era sabiduría y al final era esa sabiduría para los autores y era ya lo pasamos. ¿Quieren probar usar el sistema de feedback? ¿Sí? Nos ayuda el que usamos la vez pasada. De hacer una rúbrica y poder dar feedback en el resto de la conversación. ¿No has visto ese Warren? Ese está, ¿Quién estaba siempre? si Warren ya estuvo. Ya Eso es de está. las compras. Que nos matamos de la risa y que poníamos en la... Yo ponía el chat siempre a Maticé. Warren, estás a mi lado. Igual Lucy va a dar ahorita el ahí va una Mientras Lucy se prepara. ¿Quieren ver esto? Esto es solo un libro. El libro tienen que leer lo que quiere decir Tashalashalepa en la página 20 romano. Y ese pedacito del autor me encantó porque dice Michael Strong is one of my dearest dialogue colleagues. Página 20 romanos en la introduction. Some years ago he introduced me to the Greek phrase Tashalashalepa. It can be roughly translated as that which is beautiful or novel is difficult, but worth striving for. I use it to close newsletters and emails. It applies to the pursuit of dialogue, whether you're a teacher fighting to introduce it in a school system that doesn't understand, or an individual or team seeking more rewarding conversation. Y ahora cuando le escribo a Michael le pongo la charla. Michael recomendó este libro y por eso lo mandamos a traer. Una vez puso un correo, se me había olvidado que este libro existía. Y lo que les coloqué aquí, cuando esté lista, no se me avisas, en la página 75, que son las sugerencias del Rules of the Dialogue Game. Página 75 y 76. No, 74 y 75. Disculpe, señor, estoy equivocada. Eso es que me parece. Sí, ahora entiendo tu problema.
pregunta esta. No sé cuántos venimos estresados al diálogo y cuántos venimos con comamos, pasemos bien, aprendamos algo. No right or wrong answers, except for matters of fact. Make no decisions. We seek understanding, not conclusions. Una pregunta, perdón que interrumpa. En la discusión de la semana pasada, si usted vio que él saca la pregunta de, bueno, ¿es necesaria una clase de ética, sí o no? Y él regresamos a propósito que hablaba Helmut. En esos casos, ¿uno busca conclusión? Yo solo estoy diciendo No, lo que no, este libro o dice. sea, Yo creo que no buscaba. Tíralo al Yo creo que no buscaba porque incluso cuando plantea todas las preguntas de si la ética es implícita en el negocio o en el negocio de largo plazo tal, él termina diciendo yo no tengo una respuesta, sigo dialogando sobre esto. Entonces yo creo que él mismo tal vez decía no va a salir aquí tampoco una respuesta, pero solo el discutir sobre esto va a ser interesante. Pero eso no quita que la respuesta no te la des vos. Y vos puedes llegar a una respuesta. No quiere decir que haya un consenso de respuesta. Aquí el que dice no right or wrong answers es también engañoso. Lo que quiere decir no right or no wrong answers es que no es un debate. Except for matters of fact, quiere decir que estás identificando la realidad. Entonces, si vos estás diciendo algo como la botella de té está sobre la mesa, eso es una right answer. Pero es un matter of fact, no es porque yo esté peleando por ese answer. Es algo que vos podrías estar de acuerdo, porque en realidad lo estás viendo. Entonces, la idea es que en el diálogo podrás llegar a matters of fact, o sea, cosas que son tan evidentes que no estamos peleando por eso, pues, esa es la idea. Entonces, las conclusiones siempre son personales. Es decir, puede ser que no llegues a una conclusión en ese momento y solo te quedas todavía pensando, bueno, en realidad debería haber o no haber una ética, estoy pensando, puede ser que llegues al final de esa discusión diciendo sí, debe haber una ética para comportarnos siempre, sí que sí. Yo comparto que sean personales. ¿Creen que debería de compartirse esa conclusión personal? Ya no discutirse, sino al final el que quiera comparta, bueno, yo creo que sí debería haber una clase de ética por X y Z, el otro tal vez no, sí, pero que ya no se siga discutiendo, porque yo creo que son como para entender tal vez qué cambió a cada persona. Digamos, depende quién va a estar dando sus conclusiones, porque digamos, aquí no pasa tanto, pero por ejemplo, en el aula donde usted tenga a los alumnos en especial de pregrado, que ellos al final, o sea, así crecieron y así los educaron, que lo que dice el profesor es lo que dice. Entonces, a mí a veces me ha pasado que me dicen, pero ¿usted qué piensa? Lo que hay que evitar es decirlo, porque si no van a decir, bueno, al final eso piensa ella, entonces ya eso es, como que están buscando una respuesta. Y tú Es piensas cuando... que en tu pregunta es interesante lo que decís. La conclusión es, hay una clase de ética. Pero también dijiste que qué les cambió. Yo creo que la pregunta del debrief es más importante hacerlo. Es más importante decir, ¿qué cambió? Pues alguien puede decir, pues yo concluyo que si es necesario, y decir no. Y puede decir, estoy más perdido que antes, pero veo que es un tema importante y dejas las opciones abiertas, no votemos sí o no. Sí, no, exacto, era más por el Sí, debriefing. Puede ser como ese Helmut, que lo tirás como una idea del mercado, que cada quien tome lo que quiera. Pero a mí me parece que Lucy dijo algo importante. Si le preguntan a usted qué piensa, ella puede decir, yo, ¿qué pienso? Me cae la boca. La medida, creo yo, es que tanto va a ser influenciar a la otra persona, porque si al final, por peer pressure, que vio que yo digo que sí, híjole, como que todo el mundo dijo que sí, yo voy a tener que decir que sí, digamos, o si el profesor dijo que sí, o alguien muy renombrado, no sé, que está en el salón dijo que sí, entonces depende qué tanto va a influenciar o a, no sé, a dañar el proceso de cada persona de encontrar su propia opinión y su propio significado. Así que habría que tener mucho cuidado. Pero si no logra compartirla, entonces no se formó una opinión, no tiene carácter, una de dos. Perdón, pero la diferencia entre creo que lo que dice Lucy y tu pregunta es entre nosotros. Cuando el profesor es visto como una autoridad en un diálogo y él dice esto es lo correcto, pues el estudiante ya no piensa. En nuestro caso, el número 9,
treat each other as colleagues, cultivate honestly and mutual respect based on equality. Nosotros a vos tenemos igual. Entonces, podemos compartir las diferentes opiniones. ¿Sí? Y a mí realmente, tomando en cuenta la pregunta que tú hacías, Pedro, a mí me hubiera encantado eso, digamos, saber qué opinaba cada quien. O sea, de verdad me hubiera gustado, realmente, aunque fuera de diferencia. Es problema del debrief. No, respecto al inciso, lo que quería escala de las reglas, yo quiero un poquito más a fondo. Ya no los límites, que ya se convirtió en una cultura sobre educación. Vamos ahorita, pero cuando habla Bernard Smith dice que él, cuando era joven, quería ir a la universidad porque ahí estaba todo el conocimiento. Y llegó a descubrir que encontraba más preguntas. Yo creo que la idea de non-conclusion se refiere a eso, o sea, no tener una conclusión temporal, un punto donde algo puedes descubrir, pero lo más importante es qué sigue. O sea, si ves la conclusión como el final de la discusión, creo que el diálogo no busca eso, busca incentivar y qué más. Entonces, la siguiente, tal vez una pregunta interesante de es ¿qué viene después? No importa si crees que hay clase de ley o no. ¿Qué te afecta esto a futuro? ¿Qué más quieres saber? Yo tal vez solo quisiera contrastar con el video. Yo sé que no todos tuvieron chance de verlo, pero en el video sí dice este profesor de Stanford que quiere crear tension, o sea, que sea discusión. Yo creo algo de estas 10 reglas se me hace que está un poquito, tratemos de llegar todos a lo más inclusivo, de hecho lo dicen. Pero yo sé que en el contexto que estamos buscando, la verdad no se vale decir estás equivocado. Pero sí podemos tener dos cosas que no son factuales, que se contradicen directamente. Entonces, ahí tenemos un problema de congruencia. Y si tenemos una contradicción, puede o no ser digna de ser explorada, pero no debemos de evitar la contradicción. Digamos, yo puedo hacer una generalización que por ser generalización por definición no es factual. Yo digo, todos los esfuerzos de gobierno son contraproducentes. ¿Y viene alguien? ¿Ah? Las zonas todas son malas, por ejemplo, y otro dice no. Eso es difícil, pues es una generalización, vamos, situación que como un tercio amerita ser explorado, pero yo creo que no hay que evadir es genial tener una contradicción de dos, porque de ahí se deriva la profundización, va a entrar a ver casos. Yo sé que no hay wrong y right, tal vez, pero sí ¿puedo parar un Sí. segundito? Y de una vez ponernos a hacer Cuando quieran pueden entrar. Ahí en las instrucciones les puse cómo entrar. Solo que, perdón, no me pero ahorita lo puedo abrir. O puedo usar el de Sebastián, porque Sebastián se tiene un. Entonces, el primer paso, como dice ahí, es entrar al link de socratic.org.es. Estás con la Warren que sí lo usaste. Y ya que están ahí Yo en aprendí la Socratic, memoria de corto plazo. ponen identificarse y ahí les coloqué a cada uno su usuario y password. Y con eso entran. No lo puedo decir ahorita, ¿no? ¿Cómo no te acuerdas? ¿O cómo sí te acuerdas que no? Pero bueno, yo le conozco. Bueno, ya me regaron, pero espérame, aquí estoy bien. Eso no se va a analizar en la discusión. ¿Cómo sabes si es cierto? Es una opinión, pues. ¿Cuál es la clase? Una vez entraron, la clase que preparé para el día de hoy se llama Collaborative Learning, como el email que decía. ¿Vieron que no le puse Socratic? ¿Ya vieron? Y entonces, En lugar de ponerle Socratic. una vez entraron a la clase Collaborative Learning, apachan Join Conversation, ¿Qué es apachar? Bacanudo. hacen clic, y ya que entran a Join Conversation, entonces ahí pueden elegir, usar la rúbrica que está basada en esto que Carlos mandó. Y entonces ya pueden ir en la esquinita superior izquierda, a la parte donde dice Socratic Circles, ahí hay un espacio donde pueden poner las iniciales de la persona que quieren darle retroalimentación y luego eligen qué retroalimentación le van a dar. Una vez escogen eso, le dan a solo pueden ver aquí. Pero no me sale ya. Tenés que hacer clic en Socratic Circles. Y ya te sale el texto. Ok.
La agarraron todas. Ya funciona para Windows 8, Rodrigo. ¿Mande? Me funcionó en Windows 8. ¿Eh? La vez pasada no me funcionó. En Colabor, ah, Ahí está la rúbrica. vale, yo me conversé. El único botón azul. Sí, a mí me gusta. Ah, ok. No, si no, cuando entren a la página, yo gracias, Pau. Fíjate que me dice que la contraseña es incorrecta. Ajá. Pero no es la pachada. Si no, usar el nombre de acá Rodrigo, está hablando con tono. Me toca matizar. ya está, todos, ¿sí pueden? Ustedes no saben que el comentario de Christopher Phillips al final. Ya le fui a hablar y casi. No, lo voy a poner a... Él estaba haciendo unas preguntas muy profundas y se le fue de la mano. O sea, nosotros agarramos la conversación y nos olvidamos que él existía, creo yo. ¿Verdad? Y él era el invitado con el que estaba dirigiendo un diálogo. A mí, la verdad, me dio pena. Por eso es que pongo be aware of others. Porque Donald 4 veces le levantó la mano y nadie le hizo caso. Sí, porque no es de levantar la mano. No, pero sabes que en mi defensa yo sí estuve pendiente, yo varias veces me volteé a verlo. También varias veces. Yo vi a Daniel volteando a ver a Christopher. Es lo que Él no dijo nada. Como moderador, yo creo que. A mí sí me dijo así como yo estaba a la par, porque la verdad es que yo cada rato lo volteaba a ver, porque en cierta manera sentía yo como que él no decía nada y me dijo, es muy difícil intervenir aquí, me dijo. Y a mí me dijo al final, you've known each other for a long time. Fue lo que dijo, ya tienen mucho en común, porque ahorita ya salió lo de la dona, ¿o no? Y todos nos reímos, lo de Maticesa, ahí salió todo. Lo del panda. Lo del todo. panda. Que el panda no puede faltar. Y yo a veces me puedo pensar en realidad, Gracia, o hoy Donald, o Pedro también solo ha venido unas 3 veces, ¿verdad? Y cuando, más, pero ella no va a venir. Y cómo tenemos ya una cultura tan fuerte. Si Christopher Phillips dijo, aquí no se puede intervenir, qué pena. Y saben que ya me había pasado una vez cuando vino un español a hablar de arquitectura, ¿se acuerdan? Y a mí me tocó llevarlo de regreso a rectoría, bueno, yo a llevarlo de regreso a rectoría. Y cuando llegué le pregunté, porque Giancarlo no estaba listo para recibirlo, le dije, bueno, te dejo aquí, y le pregunto, ¿te gusta el almuerzo? Y me dijo, sí, interesante, solo te dejo una sugerencia. Y yo, ¿qué pasó? A la próxima denle más prioridad al invitado, porque a él también le costó un montón hablar. Bueno, esa vez hasta a mí me costó hablar, que tuve que... Creo que se le dio un montón de espacio. Pero sí puede suceder, sí puede suceder. Yo estudié fuera de Guatemala, y entonces me pasaba cuando regresaba cada 6 meses y se vuelve a juntar con los amigos, empiezan a contar chistes y bromas y tal y ciertas palabras que uno dice, ya no entiendo lo que está pasando, ¿verdad? Porque como que vive en otra cosa y uno se siente desconectado. Pero yo quería, sobre lo que usted decía, Lucy, de si uno da la opinión o no con los alumnos, yo creo que uno de los temas del diálogo socrático, al menos dentro del contexto de la universidad, particularmente Giancarlo, lo que él quería era entrenar al alumno a que no sea sumiso a la autoridad. Yo creo que ese es uno de los roles más fuertes del diálogo socrático. Entonces, si hay una figura de autoridad en la institución socrática y es un profesor, y el profesor no opina, porque precisamente sabe que la cultura es si yo opino, arruino la discusión porque soy figura de autoridad, mi duda es en qué momento empiezo a opinar, porque si lo queremos entrenar, en algún momento tienen que enfrentarse a opiniones de supuestamente expertos, que también sucede en los textos. A veces ayer estábamos leyendo un texto de Kahneman, que es Premio Nobel de Economía. Entonces uno mismo tiene eso, o sea, decir, le escribió un Premio Nobel de Economía. Y eso puede intimidar muchas veces cuando uno está leyendo el texto, porque dice, bueno, si este es Premio Nobel debe ser excepcional. Entonces esa es mi duda, o sea, mi duda es si nunca opina uno como facilitador, nunca les deja esa oportunidad de entrenarse y decir, aquí está este que yo lo veo como experto opinando, pero mi entrenamiento es tengo que filtrar lo que él dice y tengo que ser crítico. Pero si el otro nunca lo dice, o
Entonces nunca se van a entrenar a ser críticos ante un juicio de un experto. Yo sí opino, yo en los diálogos opino con los alumnos. Hicieron un debate, le estaba contando a Helmut. Y en ese es un hacer un debate, nos hablamos la diferencia entre cada uno y era sobre la minería. Pusieron la mitad que sí y la mitad que no. Y yo era entre las que estaban, a mí me tocó estar en contra de la minería. Y nos juntamos y nos emocionamos. Ahí viene qué pasó al final. 4 de los que estaban a favor se trasladaron en contra. Creo que sea un tenio en la San Carlos acá. Ahora voy a defensores de la naturaleza a trabajar. O sea que yo, ahí me entró mi duda, fíjate, yo quería ver cómo ellos podían contrarrestar esos argumentos ambientalistas. O sea, y lo único que hice fue, el plano de la minería. Lo que señala Helmut sobre el principio de autoridad es un vicio particularmente universitario. No, me refiero a citar a un autor como respaldo único de lo que estamos diciendo. Eso que se le atribuye a Newton incorrectamente, de estamos parados, somos enanos a hombros de gigantes, que en realidad es de un sacerdote francés, Bernard de Chartres, del siglo XII. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos ese vicio? Y me parece que estoy como defendiendo un poco al gremio académico universitario. Porque también es honestidad intelectual decir, bueno, esto lo dijo tal autor. ¿Qué sucede? Muchas veces el alumno, si lo dice el profesor o si viene de una autoridad, lo acepta sin razonar. Por eso me parece que lo bueno del diálogo, de esto que los 10 mandamientos dicen acá, son 10, eso de tratar a todos como colegas me parece uno de los elementos centrales, ¿no? Que no, bueno, como fue el espíritu universitario en el principio, que somos todos estudiantes en busca de la verdad. Ese fue el espíritu universitario inicial, sin distinción entre alumno y profesor, que yo creo que es la gran virtud de esto, de horizontalizar y equiparar. No me iría al otro lado, esto de nunca citar a los autores, pero sí reflexionar sobre qué peligro, ¿no? Porque lo dijo Santo Tomás es cierto, o porque lo dijo Mises o quien sea. O sea, eso sí, realmente peligroso para este tipo de diálogos. Similarmente lo contrario. No, mi punto es Perdón, ¿todos saben cómo usar lo que tienen enfrente o Es que no sabe de U para o si no, se puede poner El que no merezca. invitado 1 y un 5 o 6, es hasta 6. Es que nada que ver con esto, pero es que algo que me llamó la atención, perdón que no sé si estoy como cortando el tema, pero que me llamó la atención que no se habló nunca, pero ya viendo el video me di cuenta que Christopher tenía proyectado la página de Sócrates Group o algo así. Pero no tenía nada más. Ah, bueno, y después lo quitó, entonces dije yo, híjole, ¿será? ¿Por qué lo quitó? ¿Y Yo por me qué lo metí tenía? y era su página y no había nada más. Y después se quitó porque se le apagó de la compu de mantenerla ahí. Pero sí, Rodrigo hizo lo mismo, ¿verdad? Christopher Phillips no tenía una presentación. No. Era solo su... Tal vez en defensa de él, lo importante es que sí estábamos hablando en español muy rápido. Su español es bueno, pero a la velocidad que nosotros hablamos tal vez no nos seguía. Vía Word of Others. Yo le invité hoy y le mandé el video. Y ya no quiso. No, él me pidió que me quería venir. O sea, todo el mundo está claro con eso, lo que Facebook El tuyo no está. hablar. Lucy, yo creo que el usuario ya no está creando. Sospecho. Entonces se me... Yo me metí con su usuario y me metí. ¿Pueden crear otro? Pero sí, ya entra en Chrome. Si no, como el de Carlos Méndez. Ese lo hemos usado todo. Solo que ese estado de baja. Pero todos están claros cómo se usa. Ese está... ¿Qué? Eso tiene filtros. Aquí, si yo apacho en esta de aquí, puedo poner tu nombre, Pedro, ¿sí? Y me va a salir
tu nombre, lo marco y le puedo calificar cualquiera de estas que están aquí. Puedo calificarte speak loudly and clearly, yes, en un momento dado que eso pasó. Pero aquí abajo también puedo chat y dar un comentario. Eso es todo. Sí, todo el mundo lo tiene. Y después... Si usted quiere darle retroalimentación a alguien, digamos, no te escuché o qué sé yo, cualquier cosa, lo puede hacer a través de esto para no interrumpir el diálogo. Digamos, puede poner, se salió del tema o se mantuvo dentro del tema o que es la rúbrica que nos mantuvo. Y para que no se sienta como atacada la persona. Ajá. Y eso queda el récord y se encaja con el video. Te sentís atacado después. Y después uno Pero no puede- es lo que pusieron. Pero no es inmediata. No. nadie mira. Pero después tú vas a poder ver el video y buscar tus comentarios que te hicieron en tu video. Después podías No, ahorita no. Podríamos hacerlo inmediato, pero sentimos Pero se que reducía. abarca mucho. ¿Será? Y eso se puede usar. Se puede Ya. configurar como... Ya. Porque puede provocar que se discuta sobre la No, porque si uno se sale del tema y se lo avisan ahí como que regresa a Matoroca. Se puede, o sea, cada que lo define, sí. Se pueden hacer con nombre para saber quién te lo dijo, se puede hacer sin nombre. En ese momento lo que era hacer Pero el video uno no lo está viendo aquí. No, eso después. se pone después, sí. Como para Lucy nos va a mandar hoy en la tarde el video con todos los feedbacks, ¿verdad, Lucy? ¿Llamada? Nos puede mandar en la tarde el video con todos los feedbacks. Ahí está. Y una pregunta, ¿el feedback entra en el tiempo al video? Así es. Con un tag de Facebook, puedes ver tu tag y te sale el video y tu cara. Sí, Y no tenés que ver todo el video. Podés buscar comentarios a Pedro. Mirás el comentario, mirás tu video y lees quién te puso qué. Mira, pues para usar. Ahora, ¿ya están todos? Podemos seguir con la conversación. otra cosa que es bien importante, más allá de la autoridad y de la opinión y eso, a veces No tienes la atención del grupo, Lucy. Lo voy a tener. Sí. Ponle tiempo. Ah, bueno, pero. R. Pones R para que te salga. Puedes ayudarla. Es que ahí ven. Sí, es que me explico ahorita. Lo que pasa es que Guarden aquí a la derecha. el maestro se retira un rato para que se le suba Lo que sale es Michael Strong. Pero yo le puedo poner un comentario que no tenga nada que ver con eso. Sí. que está aquí. Entonces RA ya lo escogiste. Entonces Ay, qué puedes poner más de una más para que no se vea Solo pones nombre, calificas. ¿Qué significa invite? Está cero, invite. No le he explicado. Otra vez conmigo está saliendo lo de ingresó Luz, ingresó Tony, ingresó Gracia, ingresó. No importa, eso solo es, eso no. Eso sirve más cuando es remoto y no sabemos si alguien está o no. ¿Hacer? Ok, conectarle aquí. Ok, poneme speak loudly, buenísimo, poneme yes. ¿Allá? Yes. Pero así siga la Carla, así pasa sus estadísticas, vean la que más ha recibido. Pero no la critico porque lo mismo hice yo. Poner Rodrigo explica claro y es. Sobre eso tenés que hacer. A mí me iba a explicar y me dijo, ponerle todos 10 y ponerle sos una estrella. Y gracias, le dice, poner todos 10 sos ¿Quieres que te explique increíble. cómo se hace? ¿Cómo se hace? Macanudo. Warren está perdido. Macanudo. Pero Warren no tiene página. ahorita está así, pero el tema es una cámara 360 grados, un lente 360. Entonces, normalmente las cámaras enfocan al que está hablando, pero no es un 360. Por ejemplo, si Rodrigo está hablando y yo me pongo a chatear aquí, vos puedes poner un tag que está chateando. Y después, cuando yo vea mi tag, voy a ver mi cara, o sea, mi video. ¿Y como cuánto tiempo de anticipación tiene uno O que de repente habla tono alto y yo empiezo a hacer así como.
para que se la reserven Luego como la puedes poner un tag y decir, mira, La cómo está cámara, reaccionando. es lo que te Yo me veo. Pues tengo varias cámaras. Entonces, Pero la cámara que queremos es esta, cinco veces quiero ver qué está. Y ves el porque yo seguimiento de sé video. que yo, ay, no, O sea, yo creo que solamente a mí. Eso hice a propósito para apoyar ese programa. Para Lucy, ¿en cuánto tiempo? Porque Lucy, una vez uno sabe crear el aula, la puedes crear, cada persona la puede crear. ¿Funcionó, no? Está entrando. Ok. ¿Quieren volver a la conversación? ¿Es el mío? Si no te entramos, es el mío. ¿Lo vas a poner algo? Sí, ya me acordé. ¿Ya te acuerdas? Si querés el mío, y después aparece que yo fui la que dije todo eso. Carlos me está enseñando más a rankearse alto con todo. Ustedes lo que no saben es que mañana van a usar que hay un bono con el que tengan los planes más altos de año. Ustedes no saben que ayer enseñé Principles of Persuasion. Eso de que no me doy a entender a pura paja. Sí, es principal number one, ¿no? Y solo aprovechando eso para que vean que es tan flexible que Carla puede poner una rúbrica que diga cada vez que no me entiendan, pongan el tag. Y eso es por solicitud de Carla. Entonces cuando ella está hablando yo le puedo poner un tag, Carla aquí no te entendí, tal. Pero si no quiero interrumpir la discusión, pones el nombre Carla. Sí, de hecho esta rúbrica Carla la diseñó, se la firmó. No me la fumé, saqué 4 del listado del libro. Con la referencia a eso. Y entonces, pero cada quien puede diseñar, cada profesor, o inclusive si alguien quiere sugerirme una rúbrica, siempre se puede. O el mismo grupo puede decir, bueno, ¿qué quieren trabajar hoy? ¿Qué es lo que más les cuesta? ¿Qué vamos a...? O por ejemplo, cuando, ahorita sí, ¿verdad? Pero cuando están hablando temas como que solamente usted, porque es que ahorita logré entender, digamos, porque con lo de las donas yo ya me sentí como, así como parte del grupo. ¿Sabías que querían decir Ah, donas? Pero, porque estuve la vez pasada, pero con lo de pandas sí me sentía out of place completamente. Yo tampoco sé qué es lo de pan. Sí, yo tampoco. No sé, ¿quieren que les cuente lo del panda? algo con Carlos, porque a él le gustan los animales. Les cuento lo del panda. Sí. Y de hecho tiene relación a lo que estábamos hablando ahorita. Digamos, hay quienes, que creo que es el punto de Lucy. Espérate, déjenme un tiro también. Me voy a hacer. Básicamente solo es un software para... Sí, lo vamos a contar por acá. Sí. Cantar lo del pan. Hay quienes opinan que creo que es el punto de Lucy, que es uno como figura de autoridad no debe de dar el más mínimo reflejo de la opinión que uno tiene para no sesgar al alumno. Yo opino que si uno entrena al alumno, o parte de esto es que se entrene a no ser sumiso a la autoridad, eventualmente hay que dar las opiniones y ellos tienen que empezar a acostumbrarse a oír la opinión de lo que ellos creían que era un experto, filtrarla y ser críticos. Pero, digamos, bajo el concepto de Lucy, empezó la discusión de, bueno, ¿cómo hacemos realmente para tener poker face? En una discusión y que el alumno no sepa cuál es nuestra opinión. Y Carlos tenía un diálogo que lo ensayó en estos grupos antes de ir con los alumnos. Y era sobre si los animales tienen derechos o no. Y en el grupo se armó una discusión durísima y Carlos decía, no, es que yo no tengo una postura. Y le decía, Carlos, es clarísima tu postura. Con los alumnos de club bien, ¿verdad? Entonces baja el día de los alumnos y le dice, Carla, ¿cómo te fue? Entonces Carlos dice, yo creo que perfecto, no reflejé nada, poker face, yo creo que no entendieron cuál era mi postura. Le digo, yo sí, lástima por tu camisa de Salvemos al Panda. Porque si no, todo hubiera salido perfecto. Pero esa es la discusión, o sea, si uno va a sesgar al grupo y tiene que ser uno totalmente neutro, o si el alumno, a pesar de que uno es neutro, está tratando de detectar los ojos, algo como buscando alguna señal de qué opina de los animales. Esa historia es interesante porque también hubo un caso de ese almuerzo donde Carlos probó un tema. Entonces, y por supuesto se le miraba la carga del psicólogo. Uno de los grandes errores que trabajó el almuerzo, uno de los casos más polémicos era la definición de
Warren dio una definición de derecho. Entonces todos nos quedamos con la definición de Warren. Que nos decía, es que todos ahora, porque Warren dijo que es derecho, ahora están en contra de los derechos de los animales. Y trajiste una definición. La única que había sobre la mesa fue la que Warren puso, que era la definición 25. Pero quedó siempre el tema de que Carlos tenía una agenda cargada y decía, pero es que yo no tengo ninguna agenda. No, y tal vez sí, ¿verdad? Es naif pensar que con que le digas a los estudiantes que no tenés agenda oculta, si se te nota de mil formas, hasta subconscientemente lo pueden percibir. Y ahí fue evolucionando todo el tema, porque después le decíamos, mira Carlos, qué bueno que no llevaste la camisa de panda, pero cuando empezaste diciendo, imagínese un gorilita chiquitito, bien chiquitito. ¿Sabes? Vos estás de acuerdo que se destruye un bosque donde están los gorilitas. Casi Avatar proyectado. Una cosa que a mí me ha funcionado con eso, para hacer el balance entre cómo expongo a los alumnos a una perspectiva distinta sin sesgarlo, es adjudicarle una opinión a alguien que no sea yo. Digamos, y también para que se atrevan a pensar en otra cosa, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho que los alumnos dicen, ah, sí, el mercado lo resuelve, sí, la mano invisible, o sea, como que un montón de respuestas que ya vienen predeterminadas. Entonces a veces les digo, mira, pero yo tengo un hermano que estudió en la Sacamos y él te diría esto y esto y esto. Entonces les enfrento a otra opinión sin decir qué es lo que yo pienso. O digamos, si has leído alguna vez del autor tal autor tal vez te respondería tal y tal cosa. O sea, exponer opiniones distintas, pero poner una voz que no sea la mía para que no digan nada, si eso es como... Yo creo que parte del problema es si uno realmente sabe dónde está uno. Porque yo no asistí a la reunión de profesores esa en la cual discutieron sobre los animales, pero hablé como con 5 o 6 personas después y el único que estaba convencido de que él no tenía sesgo era Carlos. O sea, todos los demás habían entendido que sí. Pero entonces es peligroso, pues, porque uno podría estar pensando que está actuando de cierta forma y... Tal vez el último es ser un poquito más sofisticado. Amy Willis cuenta que tiene Fonds, le pagan a uno, lo llevan, le pagan el hotel y uno realmente se sienta ahí y dice, esperan que yo hable pues de los temas que a Liberty Fund de la forma que le gusta oír y dice, y tengo que ser yo la que se eche el comentario. Ella no lo cree, pero lo dice como que es ella, el comentario así hasta la izquierda dice. Y por supuesto que algunos habrán llegado con, ¿cómo se llama el CEO? Y habrán dicho, ella sabe que lo hago yo, o sea, ella has hecho un comentario así para abrir la discusión. Y algunos entonces se sueltan y por supuesto otros me atacan y a ella no le importa, o sea, solo lo dice así en general. Yo creo que en ese sentido el tema que tenemos es la falta de continuidad. De continuidad, o sea, si tuviéramos un proceso más largo con los alumnos, puede ser viendo cómo van. Ideas de cómo probar qué tan dispuestos están a retar la autoridad y pensar independientemente hay mucho. Pues creo que Albert Long lo hizo una vez, no sé quién, pero en un texto de Mises atribuido a Marx, uno de Marx atribuido a Mises, algo así, y la gente estaba de acuerdo con Mises y en contra de Marx. O sea, como que ahí puedes ir viendo que tanto la gente ya está lista para que los sortees, pero ya no tenemos probados. Las sesiones estoy de acuerdo que algo tenemos que hacer en el caso de los estudiantes y de los lobos porque son como pum, ¿verdad? Algo más continuo. Pero ¿qué pasa en el caso de nosotros que llevamos 2 años aquí todos los jueves? No aprendemos. No sé, esa es mi pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Y cómo podemos mejorar esto? Pero si no sabemos si hemos aprendido, ¿cómo sabemos si podemos mejorar? Por eso son 2 preguntas separadas, no es que también. Por favor, díganme, Carla nos explica. O sea, nosotros hemos venido aquí todos los jueves durante 2 años. Yo creo que nosotros no tenemos esa pena de opinar diferente, digamos, o sea, de hecho es igual. Para contestar esto que nos está angustiando de que el estudiante no se atreva a contradecir la línea de la universidad o del profesor. Entonces yo creo que ese no es un problema acá porque aquí somos más colegas, digamos. Y no hay una nota, no hay ni siquiera una percepción de algo que te va, un indicador, un incentivo que te puede castigar si no decís lo que... Ahora te firman de 2 lados. Ahora, creo que hay cosas que sí debemos mejorar, que tal vez es lo que sí estuvimos hablando con nosotros. Ahora el tema de la definición, porque
A mí personalmente, cuando empecé con esto de los socráticos con Albert Young, tuve muchas horas y siempre era aquel sentimiento o aquella expectativa de que ya vas a llegar a algo y nunca sentí que llegara a ese algo. Ese es, ya no me entendí, te expliqué otra vez, pero esa es mi preocupación. O sea, yo no he logrado saber cuál es el máximo de estas conversaciones. Cuando sabes que has avanzado mucho, ves el video de los niños, cuando te estás quedando estancado, o sea, ¿cómo? Yo tal vez lo que he sentido con las otras participaciones es que uno aprende a aprender a otro nivel más grande. Pues, el sentido de que uno está acostumbrado a que llega a la clase y le dicen cuál es la respuesta final del ejercicio, etc. Creo que aquí, como llega a una conclusión, hay tantas diferentes posturas y realmente en ciertos casos hay unas que aplican, hay otras que no. Entonces uno simplemente es eso, como que darse cuenta que hay un más allá y que cada puerta que abre hay 3 puertas más y cada puerta que abre, o sea, como que es un juego que nunca termina. Y tal vez en ese sentido lo que sí percibo yo es que no todas las sesiones socráticas, aún con el mismo grupo, son iguales. Hay unas que uno dice, hay otras que uno dice genial, hay unas, y creo que también tiene que ver mucho con el proceso interno de unos. Si uno viene con ideas y de repente te abren los ojos, tal vez el que pasó sobre la sabiduría, ¿qué gacho este texto que nos puso Michael? Pero cuando empezamos a flesh out, a discutir y oír las opiniones de todos, y eso que fue una discusión difícil, ¡pum!, como que se abren y empiezas a ver otras cosas y uno aprende, ¿verdad? Aprende a otro nivel. Y sí creo que es esencial. Cualquier cosa que uno haga solito no es suficiente. O sea, uno trata de entender el texto, trata de sacar sus conclusiones y tu siguiente paso es sentarte a discutir. Si eso te hace cambiar tus percepciones, creo que valió la pena, por lo menos te hace verlo de otra forma. Pero otro tema, sí, digamos, cuál es el objetivo individual de cada uno en el diálogo. Creo que estos almuerzos de jueves es más personal, o sea, ninguno de ellos sigo yendo por alguna razón, cada quien sabrá por qué. En el tema ya más institucional de alumnos, ahí la duda es qué es lo que queremos desarrollar a través del diálogo socrático con los alumnos. Yo decía algo que yo personalmente veo que es una gran oportunidad para quitar lo que hablábamos ahorita, esa dependencia de la autoridad. Pero también hay habilidades que se pueden desarrollar. O sea, digamos, el poder interpretar un texto es tan importante para un académico como para cualquier persona. O sea, a veces alguien recibe un correo, interpretó que esta persona estaba diciendo otra cosa y no estaba diciendo eso. En las mismas juntas directivas, por eso también salió la idea de este equipo, de este software para usarlo en juntas directivas, porque alguien dice algo y el otro interpretó y cree que dijo tal cosa y el teléfono es compuesto. Entonces, digamos, el tema que veo complicado a los alumnos que son varias cosas. O sea, un tema es desarrollo de habilidades, otro tema es conocimiento, de alguna manera discutir un tema no con un formato tradicional, pero hay poco tiempo. Lo que vos decías, o sea, tenemos tan poco tiempo que si esto lo ve uno como desarrollo de hábitos y habilidades, la pregunta es si una vez cada 15 días o cuántos logos tienen. Son 24 horas de logos socráticos, porque lo demás son simuladores de todo. 24 horas en 2 años es suficiente para desarrollar 5 o 6 habilidades. Pero, o sea, ¿cuál es el punto desde el punto de vista de los alumnos y cuál es el punto de uno acá también como grupo? Yo lo enviaría la pregunta a Carla, porque si quisiera separarla en 2 partes, la parte del proceso y la parte del contenido. Creo que en términos de contenido, nosotros aquí sí lo entendemos muchísimo. Pero en términos de proceso creo que nos acomodamos. Entonces, si logramos generar esa nuestros microcosmos, donde Martín Donald tiene que aprender las reglas de juego, así es siempre en el grupo, pero hemos hecho un esfuerzo por mejorar algunas cosas. Entonces, cuando Rodrigo, por ejemplo, decía ahorita, a veces las sesiones son así como sosas y a veces son entretenidas, pero ¿qué hiciste para que la sosa volviera buena y qué contribuiste al respecto? Vamos, ese tipo de construimientos no los hacemos nosotros mismos en aras de mejorar el proceso. Seguimos teniendo muchos problemas de diálogos entre dos. También cuando surge el tema ya sabemos quiénes se van a enfrentar, quiénes se van a retraer. O sea, podemos ser bien predictivos porque no hemos esforzado por el proceso. Entonces, si no lo mejoramos, es difícil hacer lo que decía, darle a los alumnos la oportunidad de, aunque sean pocas horas, tener una nueva experiencia. Esa era una duda que teníamos al principio y no sé qué opinan ustedes, porque una duda es
tomamos algo como lo que está haciendo Centro Henry Castle, que es un tema, lo desarrollamos 2 años y medio y nos vamos profundo sobre el tema, que ahí se está yendo uno más a contenido, ¿verdad? Digamos, lee uno muchísima lectura sobre lo mismo. O hacemos una gama de temas donde creo que un poco la idea detrás de una gama de temas es que cada quien pueda aportar un tema, es decir, yo quiero ver cómo facilito una sesión que aporte un tema, se vuelve un collage, a veces no hay cierta continuidad en los temas. Creo que cuando ponemos una gama de temas nos vamos más a proceso, para decir, bueno, ya estamos manejando el diálogo de una forma distinta, estamos evolucionando como tal. Yo como alumno creo que tal vez la parte de collage es más funcional, porque al final uno tiene que dar un montón de opiniones sobre cosas que no maneja. Porque si yo leo un texto y solo vamos a discutir sobre ese tema y 2 años, uno puede estudiárselo, sabérselo, interpretarlo y dar la interpretación del autor y nunca dar su opinión. Y la vida al final no es eso. La vida es... Sí, pero si no estudias al autor bien a fondo, no lo sabes. Por ejemplo, yo he notado entre mis profesores, y por eso es que hacemos eso, que ahí en el Centro Castle muchos ni siquiera conocían bien a Mises, por ejemplo. Y lo que es más, aquí en el CES, supuestamente son el núcleo de los libertarios, no son libertarios, son socialistas cristianos. Sí, no han ni siquiera leído a Mises, leen un parrafito o 2 parrafitos de Mises. Todos. Y creen que ya saben de Mises. Todos, ¿verdad? Todos. Sebastián también. ¿Estás preguntando o estás En diciendo? los del CES, sí. Vos no, porque vos sos visitante. Él es bacano. Pero, por ejemplo, hay el capítulo 2 de Mises, casi todos se lo saltan. Metodología. Casi todos se lo saltan. Y ese es fundamental porque el ataque a Mises es cabal en ese capítulo. Y si no lo sabes, no lo puedes defender. Y se lo saltan por la dificultad del capítulo en términos epistemológicos, pero también tiene otra parte, es el capítulo donde ataca la idea de Dios. Entonces ahí eso no lo quieren ver, ¿verdad? Porque Mises prácticamente dice soy ateo, ¿verdad? Y la idea de Dios es absurda. Entonces eso no lo ven. Entonces, ¿de qué te sirve salir a la calle y decir yo defiendo la escuela austríaca cuando puedes opinar lo que querrás si son opiniones de un ignorante? Y alguien que sí lo estudió a fondo te puede hacer pedazos. No, es que tal vez no me expresé bien. Yo digo que tal vez es más útil a nivel profesional porque no es de que voy a salir a discutir sobre Mises y sobre la escuela austríaca, sino que es mi día a día en el trabajo, con mis colegas, con mi familia, etc. Hay mucha gente que, como ustedes dicen, está acostumbrada a seguir. O sea, en el mismo libro que de Gladwell, ¿cómo se llamaba? Outliers dice que estamos dispuestos a morirnos antes de decirle a un superior, mire, creo que está equivocado. Pues. Entonces, yo es más por formar ese carácter que si ya como guatemaltecos y aún está la gente que viene a las Martínez de otro nivel, etcétera, creo que funciona más donde ni el profesor dice qué postura tiene a algo donde si uno se enfoca y estudia hay una respuesta buena según lo que estamos haciendo. Yo creo que el producto es bien importante porque, y yo se lo decía a los facilitadores en un momento, hay 2 partes del método, proceso, salud y contenido. Entonces, hacer lo que dice Warren es brillante cuando tenés una buena herramienta como una discusión profunda. Si la gente no sabe discutir, entonces, si lo vemos desde el punto de vista de de los alumnos como objetivos de desarrollar habilidades, ya luego pues van a escoger bien los textos y no lo utilizan. Ahora, a nivel de nosotros creo que sí las deficiencias, no específicamente las de Warren, nosotros hemos hablado, nos ha hecho falta darle más oportunidad a esta reunión, específicamente al escenario del alumno. Creo que el alumno sí la aplicaste, insisto, que sea el proceso más que contenido. Y nosotros sí nos hemos quedado muy superficiales en contenido y antes yo pensaría que tal vez debería ser en función del objetivo que la escuela pretenda. Es decir, si vamos a dar un curso sobre Mises, el objetivo sería profundizar
profundizar en el tema, discutir sobre el tema en el tiempo que tengamos para hacerlo. Si el objetivo es la metodología, pues dediquémonos a esa parte y experimentémoslo. Pero también creo que, y eso nos ha hecho falta, solo a veces lo hacemos, podemos evaluar cómo estamos funcionando. Por ejemplo, de hoy, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Cuando empezamos a hablar cosas, hacemos que los demás pierdan, digamos, la atención. No sé, o sea, cosas que son evidentes para algunos y para otros no tanto, pero si logramos recuperar, quizás ya para la semana entrante vengo yo a decir, bueno, ya no tengo que hablar contigo. No, y tal vez cometí otro error, el de asumir, porque ahorita asumí que solo estábamos hablando de los logos aparte de cada clase. O sea, Son logos. entonces, si uno tiene la clase de economía 1, economía 2, ahí estoy totalmente de acuerdo con usted que se profundice, que se obligue al alumno a cumplir con todos los requisitos, pero en estos logos sí creo que es más importante lo de desarrollar el proceso y que todos los estudiantes salgan con esa capacidad de poder expresarse, darse a entender y negociar, como decía también. Yo siento que tiene que ser una mezcla, es así como hoy mi clase en marketing hablamos de penetración y cobertura, ¿verdad? O sea, realmente para una marca tiene que estar en todos lados, pero no solamente decir estoy presente en cada uno de los departamentos, sino dentro de los departamentos llego un poco a fondo, ¿verdad? O sea, no podemos hablar solamente de cobertura o solamente de penetración. Creo que tiene que ser una mezcla para que funcione, porque Sí, yo veo exactamente una mezcla porque es una metodología que se presta para muchas cosas y ahí es donde el tema que tal vez la usamos en algún momento con este tipo de rúbricas para desarrollo de habilidades muy puntuales, pero también para desarrollo de conocimiento es bien interesante. Yo comparto lo que decía Warren, una de las ideas detrás de estos almuerzos de jueves, Tono, te recordarás muy bien el caso, es que tuvimos almuerzo de profesores de Escuela de Negocios y algunos profesores durante la discusión decían, miren, yo soy libertario, totalmente libertario, pero aceptemos que el mercado hay ciertas cosas que no va a solucionar. En educación no puede hacer mayor cosa, en pobreza no puede hacer mayor cosa, y en medio ambiente no puede hacer mayor cosa. Entonces yo le decía a Tono, no se trata de imponer ideas, ¿verdad? Pero de estar claro cuáles son los conceptos. O sea, alguien que se define como libertario dice, soy libertario, pero tal y tal y tal. Uno dice, prefiero que me digan, miren, yo soy constructivista o yo soy socialista y tal, y creo que este mercado funciona por tal cosa. Y eso nos pasaba que los alumnos muchas veces nos decían, miren, sus profesores, o sea, tenemos cursos de economía que nos dan tal cosa, y llegamos a ciertos cursos donde me sentían a sacarlos, ¿verdad? Y uno dice, no es que no puedan opinar de eso, pero el problema más fuerte es que se definían como libertarios. Entonces ahí es un poco lo que decía Warren, que hay un desconocimiento de muchos que tenemos de simplemente los principios, ¿verdad? A veces uno dice, Mises tal cosa, o Hayek nunca pudo haber dicho eso, y uno a veces dice, bueno, pues Hayek probablemente estaría a favor del QE2, QE3, les decía yo la vez pasada a unos profesores, me decían, no, hombre, Hayek no. Digo, sí, Hayek sí, ¿verdad? Pero el tema importante, ahí viene, no es Hayek está mal o Hayek está bien, es ciertas ideas y uno puede debatir las ideas, pero es conocimiento. Y el problema, la universidad defiende mucho el individualismo. Giancarlo lo comentaba una vez pasada cuando fue el tema este de Tratado de Libre Comercio, que le hicieron aquí un foro con Bautista Gutiérrez, que era todos los alumnos del colegio tenían que hacer un trabajo de libre comercio, y decía, bueno, ¿qué opina la Universidad Francisco Marroquín? Giancarlo decía, Giancarlo Ibargüe, mi opinión es tal y tal, y la Universidad Francisco Marroquín, y al final dice, miren, yo no puedo opinar con la Universidad Francisco Marroquín, porque son muchas personas, cada quien tendrá su opinión, yo puedo dar mi opinión. Pero dentro de todo, entendiendo eso, sí hay cierta cosa que cuando un profesor de la universidad, Escuela de Negocios, Hasley, da una opinión, algunos dicen, no, es que los de la Marro piensan tal. Entonces, al menos que estén informados de estos principios, que los conozcan, que si va a hablar de Mises, que hay leído Mises, ¿verdad? Y por ahí salió esta cosa, que generar contenido, por lo menos ideas comunes, o sea, que decir, bueno, vamos a sentarnos aquí, leer Marx, leer Mises, leer tal cosa, cada quien que saque sus utilidades, por lo menos lo que yo. El año pasado hicimos un logo de economía de mercado y economía social de la iglesia, que Tono se notó, y me llamó la atención cómo había gente que cuando el dogma estaba frente a la teoría o al razonamiento,
tendría que decir yo acepto el razonamiento, pero me parece que el salario mínimo es mejor porque o sea que decía que no aceptaba el razonamiento diciendo que sí lo aceptaba, o sea, y quedaba entrampado en esa porque estaba jugándose algo muy profundo en su vida, me imagino, que es su creencia, bueno, religiosa. Pero una cosa que me quedó colgado de antes era, me pregunto si cuando hacemos logos con los alumnos y planteamos esto de time to relax, no estamos siendo injustos, porque parece que todo es musa, todo es inspiración, vamos a venir acá a acceder al conocimiento, cuando en realidad también le estamos pidiendo que haga un esfuerzo, un sacrificio. O sea, no todo es, digamos, un relajamiento de las relaciones y de las ideas. Quiero decir, hay que valorar también lo que hay antes del logos, el esfuerzo previo al logos, y dejar muy clarito qué significa venir preparado al logos. En el logos ese fue tremendo. Yo creo que más de la mitad no venían preparados, hacían una lectura livianita, una lectura donde no se relacionaba nada con nada, donde seguramente para mí mucha gente decía, de esto no voy a hablar porque esto es gravísimo, porque es la homosexualidad, no sé. Entonces, me parece que en todos los logos, ¿no? En ese que estoy usando como ejemplo, habría que, en el contrato o de alguna manera, levantar la vara de lo que se conoce como análisis crítico. Esto es, si usted va a hacer una lectura, no tiene que leer una vez lo más rápido que pueda, tiene que leer la cantidad de veces que le sea necesario como para estar a la altura de un debate más alto y que le sirva a los demás. Gracias, Sebastián. Yo voy a parar, perdón. Vas a parar. Me gustaría tal Voy vez... a walk my talk y vamos a hacer el brief. Voy a hablar solo en opinión personal, pero me parece interesante porque yo solo he participado en los dos, dirigí muy poquitos algunos, porque me gusta la metodología y lo hacemos semanalmente, pero sí se me abren los ojos pensar que es diferente un logo sobre un ongoing content, digamos, darle secuencia. Entonces tal vez sí sería interesante, por lo menos digo personalmente, para estos dos, que agarráramos un tema, que tal vez pensar un currículum de unas 4 sesiones y sentir que se siente continuar, porque yo también creo que puede haber hasta un extra placer en decir, ya vas a la 3ª sesión y estamos profundizando más. Me gustaría tener esa apreciación y tal vez como, pero no sé si ustedes lo hacen siempre, ¿verdad? Pero luego sí entiendo que es puntual y se acaba. Pueden ser 9 horas. ¿Cómo verían para estos almuerzos? Entiendo que es para estos almuerzos. Yo digo que para estos almuerzos agarráramos 4 por lo menos, 4 jueves. Buena idea, Rodrigo, ¿qué 4 jueves querés? Otra alternativa, porque lo que planteamos es que de alguna manera, al final no tuvimos ese balance, digamos, discutir temas de economía, discutir temas de educación y temas de entrepreneurship. Entonces, si pusiéramos que todos los primeros jueves de mes es un tema, uno de esos, y nos vamos siempre los primeros jueves de mes sobre economía, todos los segundos jueves de mes sobre educación, los terceros de entrepreneurship y el cuarto lo dejamos abierto para cualquier cosa. Y eventualmente alguien puede decir, a mí me gusta agarrar el track de economía, tal vez viene a eso. Yo estoy de acuerdo, lo único, Carla, no sé, te pregunto a ti específicamente porque cuando hay invitados, no sé con cuánta anticipación tenemos y eso, ¿cómo es este tema? No lo sabemos. Ahorita ya tengo el 14 de noviembre reservado el almuerzo para un invitado porque lo avisaron con mucho tiempo. Pero a veces, digamos, me enteré que McFarland viene la semana entrante. Y si McFarland nos puede dar algo de mucho valor, prefiero ponerlo en el almuerzo ese día. O sea, varía muchísimo. O sea, a veces yo trato de enviar la invitación una semana antes. Bueno, sé, pero para eso que dice Helmut, porque si digamos, Sí. si se rompe, Pero se puede romper por invitados. Sí, podemos pero... tratar que los invitados vengan el jueves, digamos el 4º jueves, pero si al final viene uno, romperá una vez. Sí, pero si no se nos va, digamos, a los entrepreneurship, casi no hemos hablado. Pero yo me pregunto, ¿hay riesgo de que rompa más
porque te puede cortar los 2 segundos jueves de una mala pata. Entonces, si agarramos 3 temas corridos, digamos 3 días con el mismo tema, yo solo quiero sentir, al rato, tal vez es una mulada lo que estoy diciendo, al rato es cansado, pero tal vez es interesante agarrar 3 días en un tema. Entonces, si viene algún invitado, el siguiente jueves seguimos. Y yo sugeriría el mismo libro, que eso es el valor que veo en el casting, o sea, agarrar todo un libro y aparte todo un tema, varios libros. O sea, agarrar un libro. Power of Habits es muy bueno. Yo se lo recomiendo. No. Muy buena idea, señor. Yo le mando un correo y usted me manda toda la información y yo la comparto. Y si quieren, yo dirijo el primero y alguien más que se va a dedicar al segundo. Ahí está. Fíjate que cabalmente solo para tu espacio de también creo que el mejor que tenemos es que el facilitador es el experto, el interesado principalmente. Me gustaría pensar, por ejemplo, en el caso de los eran 2 ejercicios, uno es de proponer temas y el otro de desarrollar facilitadores y crear personas. ¿Proponer temas así? Los facilitadores no sean que lo propuso, sino que lo resolvemos. Entonces ahí sí te toca facilitar lo que no sabes y es más, prepares, no más en el esfuerzo que el alumno tiene que hacer. Y hay una facilitación más auténtica de los que Yo sí estoy convencida y siempre hablo de la autoridad. Esto es para todos nosotros. Y por eso Sebastián dice no te va a contestar. No. Y no va a ser no. O sea, las personas que participan y que tienen que decir qué hacer son ustedes, todos. Pero yo a veces no lo logro. O sea, todos me voltean a ver a mí, sería buena idea. Porque no dicen, yo quiero hacer esto en el grupo. O sea, no soy yo la del grupo. Gracias por los logos. Yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que vamos a poner reglas de logos. Sí, no, sí lo veo. Pero como es que voy a... hablando de logos. Sí, yo te estaba recomendándolo para acá, Sí. los logos, porque es algo que compartieron mejorar la facilitación. Porque ahí no importa que Carlos ya es una mesa de pan, porque no que le toca hablar de otra cosa. Pero es lo mismo. Cada vez estamos tratando de tener más peer-to-peers. Ahorita cabal, un alumno me dijo, mire Carla, hay un libro buenísimo, mandó un correo, ¿por qué no hace un logo como ese libro? Me parece una idea, le dije. ¿Lo querés hacer? Junto a un grupo estudiante, ya casi cada vez recibo más respuesta. Mira, no encontré el libro en Amazon, que no sé qué, solo lo que sea. Pero sí creo que aún en los estudiantes es dárselos a ellos. Y entre más, yo sí me doy cuenta, entre más sé el tema, más clases doy. Punto. Mientras que cuando llevo con mis alumnos de la facu, que ellos escogieron una lectura que yo sé lo mismo que ellos, llevo con una mente más abierta. Pero perdón que pare, porque tenemos 10 minutos, somos 10 personas. Y en honor a Pedro, vamos a hacer 2 cosas. Un aha moment que hayan tenido desde que vieron el video hasta el momento de ahorita. O sea, si algo que aprendieron viendo el video o en la discusión ahorita. Y un compromiso que toman para estos hermanos. Cualquier cosa que decían tomar de compromiso, se comprometen a hacer. ¿Les parece? No. Pues, No sé que nos obligues a comprometernos, no me parece. ¿Te gustaría comprometerte a que cada vez que te des cuenta que no hay una buena definición, recordarnos que las definiciones son importantes, por ejemplo? Entonces, si no me comprometo a nada, you're free to choose. Entonces, Warren, ese es tu compromiso, vas primas. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? No me comprometo a nada. Bueno, pero aprendiste algo nuevo hoy. Tampoco sé todavía, me cuesta reflexionar y después procesar. Gracias, no te tienes que comprometer. ¿Alguien quiere? A mí, viendo los otros videos, es ver otra vez, o sea, no es que estos videos sobre el diálogo socrático tal vez dijeron algo nuevo para nosotros, pero es volverlo a oír es bueno, ¿verdad? Porque ya hemos profundizado bastante en el tema. Pero eso del marco ontológico, de que a veces perdemos una cantidad de tiempo, me pareció interesante. Y yo creo que sí puede ser algo que se le puede enseñar a los estudiantes, o sea, para que no tampoco pase en esas discusiones, bueno, ¿cuál es la realidad? O sea, definamos tal cosa y eso debería ser operativo, no debería ser el motivo de media hora calorada de tu definición de libertad y la mía, sino que usemos la del autor. O sea, pero ese es un aha moment, es que
Carla dice, ¿cuál fue tu aha moment? Entonces para mí, ese fue mi aha moment. Y free to choose, yo me entonces. Muy bien.